Vamos a ver en ese gráfico cuáles serían esas comunidades autónomas que más van sumando población. En este caso son Murcia, Canarias y la Comunidad Valenciana. Canarias lo hace en un 0,09%, hablamos que son unas 2.000 personas más. Esto hace que Aragón concretamente sea la que más pierde, es un 1,33% de personas que se han marchado a vivir a otras comunidades, al extranjero, dice el Instituto Nacional de Estadística. Si vemos las cifras en términos absolutos, las vemos en este gráfico. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana ha ganado más de 4.000 personas, Murcia lo ha hecho en 2.900, Canarias en 2.000 y, como les decía, Aragón es la que más población pierde y son más de 17.000 personas. Esto, ¿cómo se puede traducir en el día a día? Pues se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado. Es una persona que vive o que nació en una de las provincias de Aragón, que hace 2 años inició un movimiento, sobre todo para que la voz de esos pueblos de interior se escuchara allí donde se toman las decisiones, en el Congreso de los Diputados. Saludamos ya a Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe en el Congreso. Buenos días, señor Guitarte. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿por qué es importante que la voz de pueblos como el suyo se escuche en las Cortes? Pues porque históricamente hemos comprobado que si no es así, nadie de nuestros representantes nos defiende, ¿no? O hace que se evidencien los problemas que tenemos. En general, no son provincias o son, como en nuestro caso en Teruel, circunscripciones que tienen muy pocos diputados. Esos diputados solían ser siempre de partidos mayoritarios y los partidos mayoritarios pues acaban obedeciendo, tal como están organizados actualmente, pues acaban obedeciendo antes a las cúpulas de partido que a los intereses de su territorio, ¿no? Y esa es la cuestión que haya hecho pues como que hayamos estado regalando, diríamos, nuestra representación política durante décadas y no hayan merecido la atención que necesitaban, hasta que ha llegado situaciones como la actual, donde la gravedad es tan extrema, como bien estabais diciendo, por pérdida de población continuada. Nosotros hemos tenido el peor dato de población. O sea, la provincia de Teruel tiene la cantidad de población menor que ha tenido mientras hay datos históricos, o sea, en toda su historia, y ese tipo de problemas es una urgencia que nos ha impedido a muchos ciudadanos normales a tener que tomar decisiones de participación en la vida política para que esto cambie, ¿no? Bueno, usted venía de la calle, creo que no había tenido experiencia en política, era arquitecto, decide dar el salto. ¿Y por qué? O sea, ¿cuáles son las reivindicaciones concretas que usted hace? ¿O qué hace su partido? Bueno, pues nosotros en general llevamos ya, no somos una plataforma o un movimiento ciudadano que haya surgido hace poco, llevamos ya 22 años trabajando precisamente en temas de contra la despoblación o en temas de lucha por los reequilibrios territoriales, precisamente porque demostrábamos que pese a que estábamos denunciando como movimiento ciudadano todas estas problemáticas. Yo recuerdo que ya fuimos en el 2001, ya fuimos a la Unión Europea, a Bruselas, a denunciar ante la Comisión que en Teruel, en concreto, en la provincia de Teruel, había un grave problema progresivo de despoblación y que había que frenarlo, y que los fondos que estaban llegando de la Unión Europea para la cohesión territorial no se estaban usando correctamente, porque aunque España podría en su conjunto decir que se estaba acercando a la media europea, la realidad es que internamente se estaban aumentando las diferencias, la polarización del desarrollo en unos solos puntos, en unos focos, mientras el resto del territorio iba cayendo progresivamente en la falta de actividad económica, en el infradesarrollo y, como consecuencia de eso, en la progresiva despoblación. Y para nosotros eso era no solo por no ser un territorio afectado, sino porque por el conjunto del país dejar, digamos, un 70% de su territorio en condiciones de abandono institucional era algo que no se podía permitir, ¿no? Era algo que no es sostenible, algo que no es eficaz, que no aporta ninguna ventaja competitiva a nadie, y que creíamos que era un problema que había que resolver. En el caso concreto nuestro, bueno, pues en numerosos estudios históricos han demostrado que la provincia de Teruel pues cayó en este proceso de infradesarrollo precisamente porque tuvo y ha tenido y sigue teniendo problemas de accesibilidad al territorio. Quiere decir, las grandes ejes de comunicación que se proyectaron a nivel peninsular nunca integraron a la provincia de Teruel en los grandes ejes, siempre quedó aislada. Incluso lo que se proyectó, que muchas veces sí que se proyectaron soluciones, nunca llegó a construirse. Y que aquí no es ya que no se planificasen soluciones, el Estado sabía lo que tenía que hacer, incluso lo planificó en muchas ocasiones, pero nunca se llegó a ejecutar. Por ejemplo, como dato curioso, nosotros tenemos infraestructuras proyectadas o anunciadas en los planes de infraestructuras de hace 25 o 26 años, de los que todavía no se ha movido ningún papel.
papel, pues ese abandono institucional que denunciábamos es lo que ha seguido haciendo que la provincia esté en unas condiciones de accesibilidad no competitivas, con lo cual la actividad económica no ha llegado ahí. Lo mismo ha sucedido en cuanto han llegado las telecomunicaciones. Cuando han llegado las telecomunicaciones ha pasado el mismo proceso. Ha quedado en último término, nunca se ha dotado de capacidad competitiva ni en el acceso de telefonía móvil ni en fibra óptica. Y entonces, claro, sin accesibilidad de telecomunicaciones y sin accesibilidad física, es difícil que un territorio tenga capacidad de competencia. Y un poco eso es lo que denunciamos que se nos ha olvidado que el Estado, digamos, se ha desentendido en un territorio, quizá porque tenía dificultades para integrarlo, pero no ha hecho el mínimo esfuerzo en integrarlo, y eso no creemos que deba seguir así, que tiene que cambiar, y que es relativamente fácil para un Estado tan potente como el español, una de las principales economías del mundo, integrar, si quiere, una provincia como la de Teruel, que es muy extensa, es el doble, por ejemplo, que el País Vasco, o casi el doble que la Comunidad de Madrid. Es muy extensa, pero está geográficamente ubicada en unas circunstancias que permitirían integrarla con toda su periferia, que es precisamente la España más activa y más desarrollada, permitirían integrarla básicamente con que el Estado quisiese ejecutar las infraestructuras que planificó durante mucho tiempo. Bueno, esas reivindicaciones que se vienen haciendo, como usted nos contaba desde hace años, van tomando forma ahora de manera mayor. Ahora se habla de la España vaciada, ese movimiento que también se espera que tenga más presencia después de las próximas elecciones. ¿Qué panorama cree usted que se va a abrir? Porque se habla incluso de que podrían quitarle espacio a partidos grandes como es el Partido Popular. Bueno, nosotros, la experiencia de Teruel Existe ha sido un poco esa. Nosotros, como miramos un movimiento ciudadano que decide participar en las elecciones como un acto reivindicativo más, es decir, que el movimiento ciudadano sigue vivo y creó una herramienta, un instrumento de participación en la política que fue una agrupación de electores, y resultó que esa agrupación de electores fue la formación política más votada de la provincia, por delante del PP y del PSOE, y fue la primera vez históricamente que una agrupación de electores conseguía llegar al Congreso y al Senado del Parlamento español, ¿no? Precisamente cuando nos pusimos a analizar la problemática de la que estábamos sufriendo es cuando nos dimos cuenta que la mayoría de los problemas que denunciábamos eran también problemas comunes sentidos en otros territorios del país, porque obedecían muchos de ellos, la mayoría de ellos obedecían a un problema de fondo, un problema conceptual de fondo y estructural del país, que es el modelo de desarrollo que había seguido. Era un modelo de desarrollo, como he dicho antes, que desde los años 60 o 70 del siglo pasado, en plena dictadura, pues decidió focalizar la actividad en una serie de puntos, una serie de territorios, y poner el resto de territorios al servicio de esos que había decidido desarrollar. Y ese modelo creemos que no es conveniente. Nosotros lo que defendemos es que se reconduzca, que se reformule, que se reforme ese modelo de desarrollo para encaminarlo hacia uno que lo haga en equilibrio territorial, y que el objetivo del país sea crecer, un desarrollo sostenible, pero en equilibrio territorial, en parte porque si no es en equilibrio territorial no será en modo definible como sostenible, pero donde el equilibrio territorial sea uno de los objetivos prioritarios de la acción de gobierno, ¿no? Como lo es, por ejemplo, en países tan admirados por la mayoría de nosotros como Alemania, ¿no? Además, el gobierno alemán tiene como una de sus prioridades de gobierno siempre crecer en equilibrio territorial, y aquello que no conduce o que no colabora, o aquellas medidas que van en contra de ese equilibrio territorial, no se toman o se reformulan. Pues es un poco lo que pedimos. De ahí nació la plataforma de la España vaciada, precisamente cuando decidimos, junto con Soria Ya y con otras plataformas del territorio, convocar una gran manifestación en Madrid el 31 de marzo del 2019, que fue el inicio de la revuelta de la España vaciada, y que lo que busca es eso, busca ofrecer una alternativa real a la acción de gobierno, que consista en que alguien defienda allí donde hay que defenderlo, y allí donde se toman las decisiones, que el desarrollo del país debe conducirse en este momento hacia un reequilibrio territorial que dé oportunidades a todos sus territorios, que todos tengan al menos una mínima capacidad de competir, de desarrollar proyectos vitales en los mismos, y no que se les condene, digamos, al abandono, incluso al desierto demográfico puro. Nosotros tenemos unas densidades de población en torno a los 9 habitantes kilómetros cuadrados. Es una densidad teóricamente calificada ya como desértica. Es un verdadero polvorín abandonar el territorio. Es decir, que el riesgo de incendios, de estar dejando morir parte de tu historia, de tu patrimonio, eso hoy en una sociedad europea no es admisible. Es decir, estamos defendiendo
un principio tan esencial en la Constitución, por ejemplo, que es el principio de la igualdad entre todos los españoles, igualdad a la calidad de servicios, igualdad al acceso a la educación, a la sanidad, al cuidado de mayores, que no comprendemos cómo esta cuestión no se ha puesto antes encima del tablero político para tomar decisiones, porque en última instancia el perjudicado es el conjunto del país, no solo los territorios que sufren directamente este proceso, ¿no? Pues Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, miembro también de la plataforma La España Vaciada, gracias por habernos atendido. Bueno, pues muchísimas gracias y un ánimo y una solidaridad continua y constante con La Palma.